Saludos queridos amigos del Instituto Crux, mi nombre es Gonzalo Chamorro y es un placer darle la cordial bienvenida a este espacio de diálogos en tiempos de crisis, un espacio que pretende simple y sencillamente ser un coloquio en el cual un grupo de profesores, un grupo de estudiosos de la palabra, de la historia, de la ciencia, de la teología, pero sobre todo un grupo de siervos de Dios quisiera dar una perspectiva acerca de cómo deberíamos reaccionar como cristianos frente a la crisis del coronavirus. Pero no solo a la crisis del coronavirus, sino que a la historia de la crisis, a la historia de la decadencia humana, a la historia de los grandes problemas que hemos visto no solo hoy, sino también en el ayer. Porque partíamos de la premisa indispensable de que quien no conoce su pasado tiene la tendencia inevitable y en términos relativos de repetir los errores del pasado, recordando por supuesto al famoso filósofo Jorge Santayana. Y por supuesto el tema que nos convoca el día de hoy es una fe que no defrauda. Hemos venido dialogando sobre diferentes perspectivas, tomando como base el libro del profesor John Lennox, matemático famoso de la Universidad de Oxford, escritor y un cristiano muy respetado a nivel mundial. Y esa base del libro nos ha permitido pues generar este tipo de coloquios. Y el libro nos hace una propuesta titulada ¿Dónde está Dios en un mundo de coronavirus? Donde hemos podido ver lo vulnerable que somos, hemos podido hablar sobre la dinámica que nos enfrenta acerca del dolor humano, la crisis, el sufrimiento y la perspectiva que deberíamos tener en medio de circunstancias complejas de la vida. Y hoy nos convoca un tema que es apasionante para los que estamos hoy en la palestra y tiene que ver precisamente cuál será la respuesta del ateísmo o tiene alguna respuesta el ateísmo al dolor humano. Y como les decía, no estoy solo ni mucho menos mal acompañado. Hoy estoy con mis buenos amigos Guillermo Taylor desde Austin, Texas, David López desde Guatemala, pero por supuesto de la prestigiosa Ciudad de México, y nuestro buen amigo Mario Salvatierra, y queremos presentar a Mario. Él es director de Fe Razonable, un ministerio que fundó William Lane Craig de Apologética, y pues es director para Guatemala. Aparte, pues él es un científico en el mundo de las ciencias duras, sobre todo las ciencias computacionales, que es algo que yo quisiera algún día aprender. Y lo más importante, un buen amigo, un buen colaborador y bloguero del Instituto Crux. Y como eres visita y ya esperamos que puedas seguir siendo panelista, Muchas bienvenido gracias Mario a este espacio. por recibirme en este espacio. Es un gusto estar con ustedes. Guillermo, gracias por compartir desde Austin. Sabemos que es tarde, pero estás aquí junto con Gracias, nosotros. Gonzalo, a la orden. Y nuestro buen amigo David, gracias por dedicar este espacio para reflexionar junto con toda nuestra comunidad virtual del Instituto Crux. Es un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Así es. Uno de los elementos interesantes, mi querido Guillermo, a la hora de estudiar la cosmovisión es que no podemos desligarnos del concepto que desarrolló muy bien el famoso pensador Wilhelm Dilthey, que propuso a lo largo de la historia por lo menos cuatro concepciones, cuatro cosmovisiones que le han dado sentido a la historia, que le han dado sentido a la realidad humana. La primera, él dijo que la gran cosmovisión de la mitología intentaba explicar a los antiguos cómo eran las realidades de las cosas. Y desde la cosmología mitológica se surgían las primeras premisas de lo que se entendía por los seres humanos, por el mundo cósmico, la astronomía, las estrellas, el estudio mismo de la naturaleza, y por lo tanto la mitología resultó ser un elemento sumamente importante en el desarrollo humano. La segunda propuesta que hacía Wilhelm Dilthey era que la política vendría a ser un segundo elemento para explicar las grandes cosmovisiones de los seres humanos. La tercera, tomando en cuenta a Agustín de Hipona, es el cristianismo o la religión. Y la cuarta, desde René Descartes, vendría a ser el mundo de las ciencias o el método científico. Es decir, por lo menos el padre de las cosmovisiones, de las cosmogonías, o quien le da sentido al término o a la palabra, Wilhelm Dilthey, plantea estas cuatro de múltiples cosmovisiones que han habido a lo largo de toda la historia. Repito, la mitológica, la política, la religiosa y la científica. Uno de los elementos de por qué te planteo esto es porque tú, Guillermo, tuviste la oportunidad de doctorarte con una especialidad en estudios latinoamericanos y te tocó precisamente estudiar cosmovisiones que tenían que ver con nuestras realidades en América Latina. Bueno, gracias, Gonzalo, por tirarme una chibolita tamaño mamut.
de las cuatro escuelas. Yo creo que ese es un marco de referencia, esas cuatro, y al escucharte tratando de descifrar y analizar cómo estas cuatro cosmovisiones ven este virus, este COVID-19, y creo que la más reconocida, por lo menos en el país donde actualmente vivo, es la científica. Acabo de leer un ensayo de un autor norteamericano, tal vez demasiado bien conocido porque creo que le gusta propagar sus propias teorías, pero abogando por la ciencia. Hay que creer en los científicos. Y francamente, a esta tierna edad de 79, soy escéptico, porque hay tantas... ¿A cuál científico voy a creer? ¿Uno de Wuhan, Corea, un sueco, un inglés, un sudafricano, un norteamericano? Entonces, esta es una manera de ver la cosa, pero lo que yo percibo es que el cristiano está tratando de interpretar este virus de un marco de referencia cristiano. Correcto. Y dentro de la fe cristiana, pues hay diferentes corrientes de pensamiento. Dentro del pueblo evangélico, es curioso que percibo por lo menos dos maneras de entenderlo. Uno es que es un castigo de Dios. Alguien pecó, este es su padre o quién. Y porque eso parte de una cosmovisión semi-cristiana que dice que Dios nos quiere sanos, que Dios nos quiere prósperos. Y cualquier enfermedad viene del demonio. Correcto. Y creo que eso es, en primer lugar, es peligroso, en segundo lugar, no es bíblico. Y quiero decir ya a mis hermanas y amigos en el mundo de habla castellana que ese no es el mejor camino para tomar. Y creo que Lennox en su libro lo trabaja muy bien. De hecho, lo relaciona Guillermo con el panteísmo. Sí, sí. Y ahí es donde algunas de nuestras creencias populares como evangélicos, uno tiene que pensar de dónde vinieron. Así es. Ahora, en tercer lugar, creo, el tercer comentario, acabo de recibir una carta de una de mis doctoras. Tengo ya todo un equipo que me mantiene sano. Pero ella nos escribió una carta personal escrita en puño y letra porque tuvo que cerrar su clínica. Pero es interesante que en ningún lugar hace ella comentario de un problema moral o metafísico o ético. Y es más la idea de mejor no hablar de esto. Y no sé si esa es la mitológica, porque no es aunque ella se jacta de ser científica, claro. El esposo sí lo es un científico cuadrado. Ella no. Esto sí, me pareció esa perspectiva algo curiosa, carta que recibimos hoy mismo. Que por cierto es un poco, Mario, la dinámica que plantea Richard Dawkins en parte de su literatura y en parte de sus reflexiones, lo último que menciona Guillermo de que pues no importa lo que suceda porque no hay moralidad, no hay bien, no hay mal, así que ¿para qué ver el coronavirus como algo malo? Y sin embargo llama mucho la atención que él en otras ocasiones, sobre todo en documentos de prensa, él se haya quejado de que el desastre que hubo de las Torres Gemelas, él lo vio como algo muy negativo, Mario. Y esta es una de las contradicciones que vemos en el ateísmo. Los ateístas no es que no puedan ser agentes morales, porque bien sabemos que
que todo ser humano es un agente moral, pero ellos no pueden fundamentar esa moralidad con la que ellos perciben las cosas del mundo. Richard Dawkins es muy polémico en este sentido porque él dice que no existe tal cosa como la moralidad, pero al mismo tiempo viene y critica personas o critica acciones, como tú lo dices, y luego se haya entrampado en esos pensamientos. Bueno, si hay moralidad o no hay moralidad. Al final de cuentas, el ateísmo no tiene, como ya lo mencioné, dónde fundamentar todo esto. Nosotros debemos saber que el cristianismo conoce que existen las leyes morales objetivas porque propone a un Dios sobrenatural. Correcto. Pero el ateísmo, al ser meramente materialista y determinista, mayoritariamente. Exactamente. No tiene dónde o cómo recurrir a esas fuentes de moral objetivas. Correcto. Y esto es lo que más me llama la atención, David, porque hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, he mencionado yo por lo menos los 4 grandes campos de muchas otras cosmovisiones que hay, por supuesto, hoy, pero los 4 grandes paradigmas que nos plantea Dilthey, que es el paradigma mitológico, el paradigma político, el paradigma religioso y el paradigma científico, cada uno con sus ramificaciones, por supuesto, han intentado ser respuesta a los seres humanos para construir su etos, para construir su costumbre. Y Guillermo interesantemente mencionaba sobre todo lo que se perfila en los Estados Unidos de Norteamérica, pero también en Europa o en una buena parte del globo terráqueo, que ha sido el paradigma científico por lo menos en los últimos 70 años. Y lo hago mencionar aquí porque hoy ese paradigma está en crisis, sobre todo por no encontrar precisamente la solución de carácter científico. Estamos hablando de una vacuna, para ser franco, en este momento, y por eso la gente pues está poniendo en duda ese paradigma, no porque haya sido malo, sino porque simple y sencillamente la gente creyó que por la razón científica sola podría resolver todos los grandes problemas de la humanidad, y ahora este paradigma nos está poniendo en jaque en una pandemia que se acelera globalmente y se acelera pues con mucha tristeza y con mucho dolor. Sí, definitivamente. Viene a la mente la típica frase: ¿cómo puedes creer en Dios en pleno siglo XXI? ¿No? Y esa ha sido la forma de pensar por, como bien dices, tal vez los últimos 70 años. Y se ha hecho una separación, ¿no?, entre ciencia y Dios. Y se ha llevado a Dios a un ámbito que la historia no conocía antes, ¿no? Pero como bien mencionas, esta crisis especialmente viene a cuestionar esa idea de la ciencia como un ente capaz de controlar, o al menos de cierta manera controlar la naturaleza humana. De forma básica, la naturaleza humana, y más allá de eso también la naturaleza en sí, ¿no? La ciencia en el campo de la medicina ha logrado avances que no se habían visto nunca. Por ejemplo, el nivel de vida, la esperanza de vida, hasta hace 120 años o 100 años era de menos de 30 años. Menos de 40 años había sido la esperanza de vida. Y ahora, en menos de 100 años, ha subido exponencialmente, ¿no? Entonces, este tipo de avances muestra que sí, la ciencia ha hecho progresos enormes, pero nos llegamos a un punto en el cual ese avance da una falsa seguridad, un falso sentimiento de que todo es predecible y que todo va a continuar de la misma manera, y llega un virus como a romperlo drásticamente, ¿no? Y entonces empiezan a venir los cuestionamientos ya de orden metafísico, porque el ser humano siempre ha sido un ser religioso, y hasta el día de hoy pues se ve que si bien es cierto mucha gente ha dejado la religión institucional, siguen habiendo muchísimos brotes de un cristianismo más, podríamos llamar, no cristianismo, de una religiosidad, podríamos llamarla en ocasiones panteísta, sincrética, en la cual tenemos gente creyendo en las vibras, en el karma,
y tomando de diferentes partes, Es ¿no? decir, aparte del cristianismo, hay un resurgimiento de las explicaciones mitológicas, y es cierto, porque Exacto. sobre todo en la era posmoderna no es que se vuelva la fe judeocristiana en su gran totalidad, sino que una de las cosas que nos plantea el fin de la modernidad y el inicio de lo que algunos pensadores, ideólogos o filósofos han llamado posmodernidad, es un retorno a ciertas espiritualidades de carácter mitológico, donde hay una conexión muy profunda con la tierra, o como lo plantea John Lennox, como el panteísmo para explicar pues el por qué sufrimos, como por ejemplo, como lo relata el budismo Theravada. Sufrimos porque en nuestra vida pasada no tuvimos un buen vivir y cuando nos reencarnamos teníamos que pagarla. Pero dentro del, por ejemplo, el Zen budismo, dice el sufrimiento no existe. Claro. Y eso es interesante. Solo para comentar un poco sobre eso, porque yo planteaba el budismo Theravada y el Zen, que es lo mismo del Zen budismo, que es el budismo más radical, porque dice que si alguien sufre es porque siente, y entonces nunca va a poder llegar a su estado máximo del nirvana o del karma. Entonces llama mucho la atención que el budismo contemporáneo postmoderno también es una suerte de actualización mitológica, Guillermo. Sí, aquí es donde le estamos metiendo mucho al vocablo mitológico. Claro. Es como un acordeón que se está expandiendo y le vamos echando todo lo mitológico. Yo diría, por ahora estoy pensando, son estas las únicas 4, porque si la tercera es la cosmología religiosa, dentro de la religiosa, los sistemas religiosos, sea el Islam, el budismo, el hinduismo, animismo, cristianismo ortodoxo histórico, lo que yo siento es que por lo menos la gente con la cual yo me relaciono, que no son solo cristianos, porque Dios gracias tengo amigos que no lo son, y para mí es muy interesante, bueno, le pido a Dios que me dé estas conversaciones, por lo menos una al mes en este país. Pero para mí lo importante es preguntarles a ellos, de tu perspectiva, ¿de dónde viene este virus? Y ahí la segunda, ¿por qué ha venido? Y lo interesante es la cantidad de gente que acude a un animismo, y si lo queremos meter en el mitológico, ahí correcto, está. Y eso es un país secular, secularizante, pero pagano, sí, Norteamérica. Correcto. Y eso es un poco lo que queremos resaltar, de que en este proceso las cosmovisiones inevitablemente, y David, perdona que te hayamos interrumpido, si quieres puedes terminar tu punto, pero lo que yo quería plantear es que las cosmovisiones van a determinar mi perspectiva del coronavirus, si estoy sufriendo o no, si esto es normal o no, si esta realidad es algo que es inevitable en la historia, en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de la civilización o no, David, perdona. Sí, fíjate que cuando mencionabas la explicación o la forma de entender el proceso de Disney, me venía a la mente también los distintos estadios, ¿no?, que le llamaba Comte. Y efectivamente, si llevamos a la ciencia a su última expresión, nos quedamos con una ética en cierta manera un poco darwiniana, ¿no? De la supervivencia del más fuerte, porque a fin de cuentas la ciencia comprueba eso, o sea, es el tipo de no hay un propósito, ¿no?, sino el tipo de resultado que tenemos es la ley del más fuerte, ¿no?, de la supervivencia del más apto. Entonces, eventos como el que tenemos ahora son parte de la naturaleza, son parte de lo que podemos observar como recurrente en el transcurso del desarrollo de la humanidad, y no deberíamos de cuestionarnos la existencia de los mismos, es natural. Pero nos quedamos con una mentalidad que acepta el sufrimiento,
que no lo ve como malo, sino que lo ve como parte de la realidad humana. Ahora, ahí viene la parte complicada. Para esta gente, por más que uno pueda decir, sí, el sufrimiento es parte de nuestra naturaleza, aunque uno lo acepte, le sigue doliendo. O sea, el que una persona atea tenga esa forma de pensar no va a impedir que si su hermano contrae la enfermedad, sufra, ¿no? En el caso de muchos ateos dirían que el sufrimiento incluso causado por otros seres humanos es natural. Lo mencionaba Lennox al comentar el caso de Hitler, por ejemplo. Él dice, pues Hitler no es que fue malo en sí mismo, sino que actuó de acuerdo a su ADN. A su genética. Exacto, nos vamos al punto. El punto es, el sufrimiento no es malo, pero llega la contradicción. Sí es malo en cuanto a que a mí me duele. Y ¿no? eso me llama, así es, tienes toda la razón. Y a mí me llama mucho la atención de que, Mario, lo que está planteando Lennox, citando a Mao, citando a Lenin, citando a Hitler, a la hora de actuar, pues como actuaron de manera totalitaria, Richard Dawkins lo plantea como que fuera pues genéticamente lo que tenían que hacer en su momento histórico y en su contexto, aunque él no cree que la historia sea una ciencia, que son las paradojas de Dawkins. Y lo otro es que lo que está expresando él no es nada nuevo, es la tesis de Darwin leída por vía Wallace, y Wallace convocándonos, recordando el aristotelismo, ¿verdad? Con la idea, con la expresión de que genéticamente hay algunos que nacieron para ser libres y genéticamente hay otros que nacieron para ser esclavos. Pero yo quisiera ir saliendo un poco de este debate que es interminable y no acabaríamos de reflexionar sobre las cosmovisiones, sobre todo científicas o anticientíficas, mitológicas, pero yo quisiera, y voy a escuchar tu opinión si quieres dar un aporte, también que pudieras reflexionar sobre el ámbito del cristianismo, porque Guillermo nos planteaba al inicio que dentro de la perspectiva cristiana, dentro de la cosmovisión cristiana, se han dado diferentes respuestas a esta pandemia. Una de ellas es que sufrimos por causa del justo juicio de Dios, ¿verdad? Y te escuchamos, Mario, para que pueda cerrar el punto de vista y comentarios científicos y entrar a la dinámica de la cosmovisión. Claro, gracias. Yo creo que tenemos que recordar que, como tú decías, Dawkins es un determinista y él dice que nosotros estamos determinados por lo que nuestra genética o por lo que nuestro ADN tenemos programado. Es decir, toda acción mala del ser humano está determinado porque el ADN así está programado. Y ese es el fatalismo al que nos conduce Dawkins. Retrocediendo un poquito a lo que estábamos hablando así, acerca del budismo, el budismo dice que existe un sufrimiento, ¿no? Pero dice que para ese sufrimiento, para salir de ese sufrimiento, tenemos que negarnos al gozo o a los placeres, porque de esa manera vamos a dejar de sufrir. Pero poniéndola en perspectiva con el cristianismo, nosotros vemos que el cristianismo no niega ninguna de las dos realidades, sino que las afirma y las pone a la par. Es decir, nosotros afirmamos que hay sufrimiento, pero al mismo tiempo afirmamos que hay un gozo y que hay placeres que el Señor nos ha permitido vivir. G.K. Chesterton es muy puntual cuando dice que las cosmovisiones nos permiten vivir esto de manera diferente. Para el ateísmo, dice él, el dolor es central y el gozo es periférico. Mientras que para el cristianismo el gozo es central y el dolor es periférico. Y se puede ver en expresión de vida de la persona. Por ejemplo, nosotros podemos ver personas que necesitan de fiestas, salidas, drogas y un montón de cosas porque viven en un dolor central muchas veces y tienen que salir a la periferia a buscar esos gozos. Mientras que el cristianismo el gozo es central. Y ahí es donde se encuentra su núcleo. Y en la periferia podemos ver que hay puntos de dolor y de sufrimiento, pero es inamovible su gozo. Correcto. Y este es un punto muy importante. El cristianismo no niega la realidad del sufrimiento ni del gozo, sino que las puede interpretar a la luz de su cosmovisión. Le da un nuevo sentido, exactamente. Y lo que mencionabas, Guillermo, al inicio, y quisiera retomarlo ahora, queridos amigos, en el diálogo, en el debate, es que dentro de la cosmovisión cristiana no ha habido una sola perspectiva. De hecho, Mario acaba de mencionar una sobre embellecer el dolor, pero no siempre ha estado presente esa concepción teológica, esa concepción bíblica. Y a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo mayoritariamente en los movimientos
evangelicales en América Latina, pero no sé cómo está ahora el movimiento fundamentalista en los Estados Unidos, de esa dinámica de que sufrimos porque pareciera que Dios anduviera con una agenda, ¿verdad? Como esta, viendo a quién castigar por causa de los pecados humanos. Y no sé si todavía hay círculos cristianos que sigan pensando de esa manera. Ah, queridos, de todo hay en la viña del Señor. En este país tan grande, tan diverso, con una historia cristiana, hoy la fe cristiana verdadera es una minoría. Yo siento que las personas a quienes yo acudo o yo escucho en este país están trabajando este tema de una manera centrada. Y creo que concordarían con nosotros en esta mesa redonda virtual que tenemos, con excepción de ciertos sectores que no tienen una teología de sufrimiento y que no saben cómo explicar por qué sufrimos. Y conversaba el domingo pasado con un gran amigo mío, un pastor inglés en la ciudad de Cambridge, una iglesia evangélica, evangelística, a 50 metros de la Universidad de Cambridge, pero él y su hijo, el ataque del virus fue repentino y lo llevaron de emergencia al hospital y minutos después de llegar lo entubaron, lo sedaron y a los 5 o 6 días amanece y dice, ¿dónde estoy? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pero lo interesante es que él, siendo anglicano, pero no del corte de John Stott o J.I. Packer, sino de un corte más fuertemente carismático anglicano, él compartía con nosotros algunas de sus reflexiones muy profundas después de recuperación, porque el 60% de los pacientes que caen o a quienes entuban fallecen. Solo 40 viven de los 100. Pero él me decía que en sus círculos él no puede compartir esto, porque sus copastores de corte muy carismático no tienen una teología robusta de sufrimiento, por lo tanto no tienen una teología de gloria, y eso es porque a mí me salvó Dios y el otro falleció. Y tampoco tienen una categoría de misterio. Y cuando hay sufrimiento, uno tiene que darle ejercicio a ese grupo de músculos espirituales que es el misterio. Teología de gloria, teología de sufrimiento. Entonces, por ahí estoy yo escuchando voces, pero una diversidad, y creo que en América Latina también, donde persiste un triunfalismo evangélico, estamos ganando, el avivamiento está a la vuelta de la esquina, ya la cosa está mejor, Jesús viene, pero ahorita no, porque la estamos pasando muy bien. Yo creo que eso sí ya nos duele. Claro. Ahorita parece que hubo un pequeño problema con la conexión de Gonzalo, pero profesor, tenía una duda. ¿Qué tanto también tendría que ver un poco la escatología o la forma de pensar respecto a los últimos tiempos de algunas iglesias? ¿No será que algunas iglesias seguían teniendo esta idea un poquito fatalista de el fin de los tiempos? Y como bien usted decía, no tienen una sólida teología del sufrimiento. Puede que algunas no hayan tomado muy en cuenta el recordatorio que se le dio a Job, más bien a los amigos de Job, pero no sé qué tanto también puede llegar a afectar una escatología
milenialista que ve un fatalismo que se va desencadenando, y eso hace que, en cierta manera, incluso hasta se celebre este tipo de eventos, porque pues es una señal de la venida de Cristo. No sé si eso también usted pensaría que llega a... David, creo que eso existe. Por eso les digo, en este país hay de todo, para bien y para mal. En mis tiempos, en otra época humana de estudios formales teológicos, tenía un profesor que decía, no hay que hacer bien a la humanidad porque eso detiene la gran esperanza del retorno de Cristo. Ujú. Pero aún en la década de los 60, eso ya no funcionaba, no concordaba. Hay un círculo minoritario aquí, Correcto. extremista, que va a abogar por esa postura, pero no es una corriente fuerte. Está interesante el diálogo porque, y recapitulando lo que hemos reflexionado en términos muy generales, hemos planteado que por lo menos en la historia han habido 4 grandes cosmovisiones que planteó Wilhelm Dilthey: la cosmovisión mitológica, la cosmovisión política, la cosmovisión cristiana y la cosmovisión científica. Dentro de esa premisa hemos llegado a la conclusión de que por lo menos en los últimos 70 años ha primado la cosmovisión científica, y el ser humano ha depositado mucha confianza en la solución de los males de la naturaleza, inclusive ciertas explicaciones de lo sobrenatural que supuestamente al campo de la ciencia no le corresponde, pero que se ha querido pues dar respuesta a temas morales. Se ha utilizado la ciencia, pero vivimos en una dinámica vulnerable por lo que ha provocado la pandemia del coronavirus. Y la vulnerabilidad precisamente está poniendo en jaque, no en duda, pero en jaque, y no en mate, sino en jaque nuevamente, al campo científico. Pero no solo ha sido la única respuesta. Lo interesante es que hemos venido dialogando a lo largo de las sesiones anteriores, es que mayoritariamente en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, en tiempos de tribulación, hay un retorno a la espiritualidad. En el pasado era a la espiritualidad judeo-cristiana, en la actualidad a múltiples espiritualidades que se ven reflejadas a nivel planetario, a nivel global, y por supuesto, obviamente hay una especie de resurgir mitológico, entendiendo las múltiples variantes del concepto de mitología, como nos planteaba Guillermo. Pero una de las cosas que nosotros quisiéramos reflexionar es en la cosmovisión cristiana. Y antes de dar nuestras perspectivas respecto a lo que ustedes han planteado, hemos de mencionar que una de las perspectivas o respuestas que se han dado en torno a las crisis o la pandemia es que la gente sufre porque Dios anda con su cuadernito castigando a las naciones, a los pueblos o a los individuos que se han mal portado. Y una de las cosas que al momento en que me conecté estaban dialogando precisamente para poder entender esta dinámica, Mario, David, Guillermo, de la respuesta que da Dios a los amigos de Job, y precisamente la respuesta es que Job no sufre por causa de los pecados, sino que hay otro propósito. Pero eso me conecta mucho, Mario, Guillermo y David, para poder reflexionar, no sé si lo hicieron, pero la respuesta que da el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13, porque es muy sugerente esa respuesta en torno a la crisis. Y el contexto que nos plantea el Señor Jesucristo son 2 realidades bien interesantes. Por un lado, los galileos que murieron a manos de Pilato, sufrieron. Y la pregunta del Señor Jesucristo, ¿estos sufrieron por causa de su pecado? De ninguna manera. La segunda es los que estuvieron accidentados porque cayó la torre de Siloé, le cayó a 18 personas. Y la pregunta nuevamente es, ¿estos murieron por causa de su pecado? De ninguna manera, sino más bien para que la gente vuelva al Señor, la gente se arrepienta, es lo que plantea el Señor Jesucristo, que ocurre en estas circunstancias que pueden ser difíciles, pero que tienen un propósito teológico dentro de la perspectiva del reino de Dios, para que precisamente la gente pueda volverse a Él y pueda arrepentirse y pueda vivir bajo la dinámica moral, ética del reino de Dios. Mario, Guillermo, David. Mario primero. Sí, yo creo que una de las dificultades que nosotros vemos en el cristianismo, es el problema interno en el cristianismo, es que hay diferentes formas de responder a por qué sufrimos, por qué existe el sufrimiento. Ahora,
Yo he visto en las redes sociales, como decía el profesor Taylor, de todo, he visto de todo absolutamente. Hay personas que se cubren literalmente con la sangre de Cristo como que si fuera su Amuleto. amuleto, su frasquito de ungüento para que el coronavirus no les llegue, ¿no? Pero hacen de lado también en este sentido, o tomándolo de esta forma, la esperanza que nosotros podemos encontrar en medio del dolor y del sufrimiento, porque se toma como etiqueta que somos los elegidos y por tanto a los elegidos de Dios nadie los puede tocar o nada los puede tocar y que el Señor no va a dejar que el coronavirus llegue. Ahora, aquí hay una cuestión muy interesante. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso que puede intervenir en cualquier circunstancia. Ahora, no lo hace caprichosamente, lo hace con un propósito. Y el sufrimiento en este mundo tiene un propósito. Y eso es de lo que carece el ateísmo, de un propósito, no solo de un propósito para el sufrimiento, sino de un propósito para la vida también. Al no tener un propósito de la vida, carece de todo propósito. No hay propósito para amar, no hay propósito para sufrir, no hay propósito después, al momento de morir. Entonces aquí es donde el ateísmo empieza a carecer de eso, mientras que el cristianismo tiene un propósito. En el libro de Job, nosotros podemos ver al final del libro, muchas personas dicen, Job recuperó toda su riqueza, recuperó todo lo que había perdido, se le incrementó. Pero Job, la gran victoria de Job, no es que haya recuperado materialmente todo lo que perdió, sino que conoció a Dios. Dice, de a oídas te había oído, mas ahora te conozco. Y ese es un propósito muy importante, que nosotros a través del sufrimiento, nosotros podamos conocer a Dios. Nuestros ojos son abiertos, pero tampoco es el único propósito, porque también a través del dolor y del sufrimiento, nosotros también nos acercamos más a los nuestros, más a los seres humanos que están sufriendo. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver que al despreocuparnos de nosotros mismos, así como Jesucristo lo hizo, que se despojó de él mismo, al nosotros despojarnos de nosotros mismos, nos podemos dar a nuestros hermanos y a todas las demás personas que están en sufrimiento. Correcto. Guillermo. Sí, esta tarde nuestra familia, mi hijo, su esposa y 2 chicos, mi hija y sus 2 chicos llegaron y cenamos juntos, rompimos el protocolo, pero no le estamos diciendo nada a nadie, así que ustedes por favor que no salga de aquí. Sí, que no de salga Guatemala. de aquí, bueno, de todo el universo que nos está viendo. Pero tuvimos una discusión interesante, previa y posterior, que nosotros nos sentimos, y en el estado de Texas, como Estados Unidos es un país federal, los estados tienen la autoridad final. Entonces, la semana pasada se inició el primer paso de apertura. Y si los casos no crecen tanto, si menguan, si la curva baja, entonces el siguiente paso será el 15 de mayo. Nuestra perspectiva era, hemos obedecido la ley establecida por los científicos y los políticos. Dos cosmovisiones. Las dos cosmovisiones, precisamente. Sí, por ahí voy. Y al mismo tiempo hemos llegado a la conclusión que es difícil saber en quién creer. Uh-huh. Y en lo personal, cuando leí este capítulo de nuestro autor, dije, esto está bien hecho, este hombre sabe de lo que habla porque ha estado en debate abierto con estos ateos seculares. Pero no sé cuántos ateos puros hay en el mundo. Sí, esto me llama mucho la atención. Seculares, sí, o agnósticos. Entonces, abramos el archivo para meter más que solo el ateo. Correcto. Los seculares, los escépticos, los agnósticos, aunque eso en sí es un problema filosófico.
ellos tienen una manera de trabajar esto, pero lo que ellos quieren es sobrevivir y están desesperados. Están buscando por todos lados algo que les pueda dar una palabra de Y por esperanza. eso yo quisiera que nosotros, y estamos de acuerdo, que hablamos esperanza. Así es. No sabemos cuál es el futuro, si va a haber un rebote, una segunda tsunami de casos en cualquiera de los países. Inglaterra ahora es el segundo país de más casos en el mundo. Así es. Y bueno, vean Brasil, cuyo presidente dijo ¿no? que esto era una gripita. Ahora el problema se ha ido incrementando. Pero puedes retomar un poco la reflexión, David, pero también me gustaría que recordáramos uno de los puntos que yo planteé, porque en medio de este proceso de pandemia, una de las cosas que hemos destacado es indudablemente la esperanza. Pero como planteaba yo a la luz de Lucas capítulo 13, esa esperanza implica un acto, y el acto de volvernos a Dios, de entender cuál es el llamado que Él nos está haciendo a la luz de esta buena noticia del mensaje que nos trae el Señor Jesucristo, David. Así es, definitivamente, y me venía a la mente ahorita cuando mencionabas volverse a Dios, ¿no? Ya lo mencionaba yo anteriormente, resuena en la mente la idea esta de Dios proclamándose a sí mismo como el creador, como el Señor de los cielos y la tierra en las plagas de Egipto, que en este caso sí fueron plagas intencionales de castigo, pero en ocasiones en las que no tienen que ver con un castigo, como el caso de Job, Dios le recordaba a él, ¿no? Estuviste ahí cuando yo creé los cielos y la tierra, sabes tú, ¿no? Mis caminos los conoces, pero a fin de cuentas Dios le lanza a Job también el desafío, ¿no? Le dice, tú no puedes cuestionarme, pero al mismo tiempo te invito a tener fe, a creer en mí. La fe de Job sale revigorizada. Ahora, conectando un poquito con lo que decía el profesor William Taylor, algo que a mí me parece muy importante es recordar que tristemente la iglesia, por mucho tiempo más la iglesia evangélica en América Latina, ha partido desde un presupuesto de una iglesia triunfalista, como bien mencionabas, y olvidamos que hay gente que ha convivido con el sufrimiento de una forma que nosotros no tenemos ni siquiera idea. Pongo en el caso de esto a la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo. La Iglesia Ortodoxa rusa por muchísimos años vivió oprimida por el gobierno soviético. Tenemos a la Iglesia Ortodoxa griega o la Iglesia Ortodoxa en Turquía, que viven con la iglesia en Turquía, creo que son menos de 200,000 fieles en Constantinopla. Y es una iglesia que constantemente se ha enfrentado a ser minoría, a ser una iglesia que sufre y que sabe que el ser cristiano no implica que siempre vamos a tener una vida en bonanza. Y leía un poco las reflexiones que en este caso colocaba la Iglesia Ortodoxa en Estados Unidos, y uno de los artículos que ellos colocaban a raíz de la pandemia del coronavirus era el gozo de la cruz. Entonces, mencionaban un poco de la carta de Pedro, cuando les dice, amados, no piensen que es extraño cuando venga este juicio a ustedes, y él comenta que ténganse por gozosos. ¿Por qué? Porque van a participar de los sufrimientos de Cristo. Y ahora podremos estar o no de acuerdo con la interpretación que le da, pero podemos sí afirmar que la iglesia cristiana debe ser consciente de que a la misma vez que la iglesia cristiana es una iglesia triunfante, que debe de proclamar al Dios que viene y que vendrá, también es una iglesia que no puede sentirse distante del sufrimiento, no puede sentir que es una iglesia a la cual todo sufrimiento se le será eximido por milagro y obra de Dios. Y en esa crisis, en ese lugar en la que es una iglesia triunfante, pero al mismo tiempo una iglesia sufriente, puede dar un mensaje de esperanza y puede decir, el Dios al cual yo predico fue un Dios que sufrió, un Dios que colgó en el madero y un Dios que se sintió abandonado, ¿no? Y ojo que muchas veces olvidamos el lado del Padre Dios, que se ejemplifica también el caso de Abraham, ¿no? Un Dios que está sufriendo al ver a su hijo en la cruz, y es un acto de amor que da esperanza al mundo.
da esperanza al mundo, y en ese lugar es que podemos nosotros hablar al mundo y decirles, hay esperanza, volvamos a Dios, no tenemos todo bajo control, el mundo sigue siendo un misterio, lo trascendente sigue siendo una realidad, y la iglesia es, de nuevo, Esa voz. está en ese lugar y debe ser esa voz, claro, en medio de esta pandemia. Bueno, qué interesante, queridos amigos. La conversación ha estado muy agradable, muy interesante, y así como si nada, ya casi hemos hablado 50 minutos, y obviamente estamos llegando al final de un tema que ni siquiera creo yo lo pudimos introducir, como es si el ateísmo realmente ayuda. Y yo solo quería plantear de que, interesantemente, personajes como Richard Dawkins plantean que lo más lógico en tiempos de crisis es que deberíamos abandonar a Dios, y no es nada nuevo, ya lo había planteado un poco Immanuel Kant, o el materialismo dialéctico, o los grandes pensadores de finales del siglo XIX, sobre todo los padres de la sospecha, entre ellos Marx, Freud, Nietzsche, y así podríamos estar hablando de varias dinámicas de por qué para muchos el ateísmo viene a ser la respuesta. Sin embargo, una de las pinceladas que hemos venido a dar el día de hoy es que el ateísmo per se no da una respuesta concreta al problema del sufrimiento, al problema del dolor, a diferencia de la tradición judeo-cristiana. Pero bueno, eso es un debate interesantísimo que tenemos que seguir reflexionando por estas vías. Sin embargo, el tiempo se nos ha ido agotando, y me gustaría que pudieran hacer conclusiones y desafíos para nuestra comunidad virtual del Instituto Crux. Mi querido Guillermo, empezamos por ti. Bueno, estos intercambios me dejan a mí picado. Picado. Me va a ser difícil dormir esta noche porque lo que dijo David es interesante. La iglesia cóptica de Egipto es un caso fenomenal. Y Mario, ahora que ese hombre tiene discernimiento, y Gonzalo, pues ya te conozco. Yo tengo un comentario un poco extraño. ¿Cómo leemos las escrituras, la Biblia? Y recordar que de los 66 libros de la Biblia, 65 fueron escritos desde o hacia contextos de opresión, sufrimiento, exilio, persecución, pobreza, vulnerabilidad, muerte, pandemias. 65 de esos libros hablan desde o a esos contextos. Solo hay uno que no, y eso lo dejamos para la semana entrante. Perfecto. Muchas gracias por ese desafío, y también por dejar abierto el diálogo para seguir reflexionando sobre esta dinámica. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Desafíos para nuestros queridos amigos de la comunidad. Gracias, es un gusto. Como lo había dicho al principio, solo quiero terminar contrastando una vez más el ateísmo y todo lo que implica el secularismo, como bien lo decía el profesor, el naturalismo, el materialismo. Ellos dicen, no hay razón, solo hay casualidad. Como no hay una razón, creemos nosotros nuestra propia razón. Y el único destino que tenemos es la muerte. Eso es lo único que nos lleva al ateísmo. Pero tenemos que recordar que el ateísmo también no tiene una fuente sobre cómo comparar lo que es bien y es malo. Porque para hacerlo necesita tener una ley moral sobre la cual establecer esa comparación. Pero para tener una ley necesita un dador de la ley. Esto es algo que propone Ravi Zacharias y el profesor Lennox en varios de sus escritos. Entonces, ellos necesitan a un dador de la ley. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos a un dador de la ley? ¿Por qué necesitamos a alguien que nos dé esa ley? Y aquí hay una cuestión muy interesante. Necesitamos a alguien que nos dé esta ley, porque siempre que vemos el bien o el mal, siempre lo vemos hacia una persona, ya sea hacia nosotros o hacia otra persona. Eso quiere decir de que reconocemos de que tanto nosotros como las demás personas tenemos un valor intrínseco,
Y ese valor intrínseco no pudo haber surgido de la materia y no pudo haber surgido de la evolución. Entonces Dios mismo, como bien lo decía David, Él se encarga de venir y sufrir en carne ese dolor y ese sufrimiento y librarnos para tener una vida eterna, gozosa, juntamente con Él. Cuando nosotros vamos al libro de Pedro, y es muy interesante, Pedro está escribiendo su primera carta a una iglesia perseguida, a una iglesia que puede morirse alguien por afirmar que es cristiano. Sin embargo, él dice que uno debe de dar respuesta de su fe a todo el que demande una respuesta. Pero antes de decir eso, en el capítulo 2, en el versículo 25, él dice que Cristo es el pastor y el obispo de nuestras almas. Y cerrando la carta, en el capítulo 5, en el verso 6, dice que nos debemos humillar delante de Dios y debemos presentar nuestro dolor y nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él se encarga de nosotros. Así que nosotros podemos vivir en una vida de esperanza, podemos vivir en una vida de fe, porque ese Dios que nos creó con un propósito, nos dio valor, Él se encarga de nosotros. Muchas gracias, Mario. David. Me gustaría simplemente anotar respecto a lo que Mario estaba comentando, ¿no? El hecho de la pregunta ¿por qué? Implica un sentido, un propósito. Y tristemente la persona que no crea en lo trascendente no va a poder responder ninguna pregunta respecto al por qué. Simplemente va a ser así es como son las cosas, así se da y hay que aceptarlo. Pero si nosotros estamos interesados en saber un porqué, si estamos interesados en saber un propósito, tenemos que abrirnos a lo trascendente, tenemos que abrirnos a Dios. Y se ha comprobado que el ser humano, aunque no lo quiera, aunque niegue la existencia de Dios, siempre va a preguntarse por un propósito, porque se sabe existente. Y en el caso de la moralidad, de lo bueno y lo malo, o de lo malo en el caso, como hablaba perdón, olvidé el autor, Lennox, ajá, hablando ya sea de lo malo causado por el ser humano o lo malo causado por la naturaleza, siempre que nos topamos con la realidad de lo malo, tenemos que preguntarnos por si existe o no la moralidad o si existe o no un Dios bueno, trascendente, ¿no? Entonces, la respuesta ante esa crisis, ante esa situación, ante nuestra existencia, pues deberá de ser aceptar a ese Dios que también tiene demandas y también tiene revelación o negar. Y respuesta que va más allá, o mucho más allá de lo meramente natural a lo sobrenatural, y que nos debe inspirar y nos debe elevar a una contemplación y una conversación mucho más profunda como la que hemos tenido. Y me encanta terminar siempre con las famosas frases de nuestro buen amigo Agustín de Hipona en sus confesiones. No se van los tiempos en balde, ni pasan ociosamente por nuestros sentidos. Antes bien, producen en nuestras almas efectos admirables. Queridos amigos, Mario, Guillermo, David, muchas gracias. Indudablemente, como decía Guillermo, este tema ni siquiera lo comenzamos a rozar, solo lanzamos pinceladas, pero esto más bien enriquece el diálogo porque nos permite seguir desarrollando nuevas temáticas con esta perspectiva de la pandemia, pero también del ateísmo y, por supuesto, de la esperanza que transmite el cristianismo frente a tanta gente que está sedienta realmente por palabras de esperanza. Pero no cualquier palabras de esperanza, sino palabras que nos permitan ver cómo lo finito se encarna, cómo lo infinito se encarna en lo finito, cómo eso que es infinito puede resucitar. Y eso es lo que para muchos es una paradoja, para nosotros es el milagro del misterio de la revelación. Queridos amigos, nos encontramos en una próxima. Gracias por toda su sintonía a través de las redes sociales del Instituto Crux y, por supuesto, de Fe y Actualidad. Bendiciones. Nos encontramos en la próxima entrega.